tenerte de director, de editor y también hablar un poquitico de tu vida, de tu infancia, de tu carrera, de todas estas cosas bonitas que representas también y que muestras en tus redes sociales y también en tu música. Así que primero que todo, bienvenido. Gracias. Quisiera iniciar esta conversación hablando un poquitico de tu infancia y de esos primeros como pinos que tuviste en la música, ¿no? Estudiaste, tocaste piano, como que siempre estuvo la música muy presente, pero quisiera preguntarte por esa influencia directa o esa primer canción que de pronto escuchaste que tú dijiste, wow, ¿qué es esto? Bueno, pues esa primera canción, así como tal, no tengo una primera canción, tengo recuerdos de muchas canciones, obviamente que escuchaban mis papás, por un lado, pero tengo muchos recuerdos también, sobre todo de mi infancia, muy atados al baile. Tengo tal cual el recuerdo de por allá a los 3 años, bailar con mi abuela, que fue como mi abuela paterna, Emma Garcés se llamaba, de familia caleña. Tengo muchos recuerdos con ella, como las primeras veces que empecé a bailar y como ella estuvo ahí muy, muy presente. Siempre, o sea, de hecho hay fotos y videos de yo estando como en las reuniones familiares en pijama y ella sacándome a bailar. Y siento que ella fue como de las primeras personas que siempre me habló del baile como una cosa de sentir el ritmo, ¿no? De nada de aprenderse los pasos de nada, sino sobre todo sentirlo. Entonces me acuerdo mucho bailar merengue, salsa en esa época con ella. Aparte era una bailarina de tango con mi abuelo impresionante. En todas las reuniones familiares mi papá les ponía tangos porque tango les encantaba. Creo que además en las generaciones de los abuelos el tango era un género que pues, gustaba mucho también. Hasta donde sé, por ejemplo, en Medellín se bailaba mucho tango, pero mis abuelos eran bailarines de tango, así les encantaba por puro gusto, ¿no? Pero entonces sí, tengo muchos recuerdos de estar, eso, desde niño como bailando, muy ligados al baile, me encantaba disfrazarme, llegar a la casa y poner. Mi papá tenía estos famosos, lo que le llamábamos videodiscos, que eran laser discs de Michael Jackson, de Madonna, de Gloria Estefan, Miami Sound Machine, y llegar a ponerlos y empezar a cantar todas estas canciones. Entonces, cuando me preguntas la canción, yo creo que es una suma de muchas canciones de música que le gustaba a mis papás. Mucha música de cantantes anglo de los años 60, de los años 70, también cantantes franceses, pero también boleros, porque vean mucho mis abuelos también y mis papás. Entonces creo que crecí mucho con música de otras épocas, digámoslo así, de los años 60 y 70 sobre todo. Bueno, y hablando un poco de tu adolescencia, ¿cómo fue ese proceso para llegar a la composición que no resulta pues nada sencillo? Bueno, pues en la adolescencia es muy particular porque yo empecé, digamos, desde niño, digamos que siempre me gustó, me encantaba escribir canciones de una manera completamente improvisada. O sea, por ahí a los 13 años, las primeras canciones que recuerdo que escribí fueron para una obra de teatro musical, Sí. que fue la primera vez que yo dije bueno, voy a hacer una canción porque quiero hacer esta obra de teatro que se llamaba La magia del Mardi Gras y estaba inspirada en el carnaval del Mardi Gras y esas fueron como las primeras canciones que yo recuerdo así que todavía me las sé y las tengo claras y las escribí todas para una obra de teatro musical que yo iba a hacer junto a mis primos. Esa fue como la primera vez que yo siento que escribí una canción, pero todo esto vino mucho más fuerte en la época de la universidad, Sí. que ya no era la adolescencia. Yo creo que mi adolescencia fue una adolescencia en donde entré en un caparazón y creo que no desarrollé tanto el tema artístico, musical, de baile, de expresión corporal y teatral por una cuestión de miedo a dejarme ver, ¿no? Tristemente, porque yo creo que hubiera sido hermoso en esa época poder hacerlo mucho más. Lo hacía siempre con mis amigas del alma del colegio, que yo siento que eran mi refugio, y lo digo. Y tenía por ahí 2 amigos también, pero sobre todo ellas conocían y siempre estuvieron ahí presentes en ese lado. Pero era un lado que era solamente como puro de juego y no lo aproveché tanto. Digamos que siempre seguí estudiando canto por mi lado y le decía a mi mamá que me enviara como a coros de canto lírico.
pero era un lado que tenía muy escondido y no fui ese adolescente que pudo haber hecho muchas más cosas, ¿no? Entonces fue hasta la universidad realmente, estudiando arte, que pues que obviamente yo con el lado del canto, que siempre lo tuve ahí muy presente, fue que me di cuenta que quería dedicarme a eso, porque nació este personaje llamado este man en la universidad. Hablando un poquitico de ese miedo que me parece tan importante en esa época y ahora también, ¿no? Porque pues todo el tiempo tenemos niños en el colegio y todo el tiempo, digamos que estamos o ellos están afrontando su personalidad, sus miedos y demás. Y muchos de esos miedos que a uno le inculcan cuando son chiquiticos, tú en este caso dijiste, bueno, ya eso es un miedo, lo superé y hagámosle y este soy yo, pero muchas personas no tienen, digamos, Total. que esa capacidad o esa visión de dejar esas cosas atrás y De de acuerdo. por vida viven como De acuerdo. encapsulados en esa burbuja. ¿Cómo viviste tú el tema del bullying respecto a esa sensibilidad que de pronto tú tenías y que el resto de niños no? Fue un poco duro y yo de hecho lo hablo a veces, o lo he hablado con algunas personas del colegio, y no tanto directamente, a veces me gustaría enfrentarlos más, porque al final todos somos amigos. O sea, hoy en día salimos del colegio y todo, y estuve en un curso que éramos siempre las mismas 22 personas, pero sí viví un tema de bullying muy fuerte en la época de la adolescencia, o sea, tal cual entrar a bachillerato y fue suficiente. Sobre todo en la clase de educación física. ¿Y por qué? Porque yo era tal cual, uno no era un niño como que le gustara hacer todo lo que decían los mismos chicos del curso, ¿no? Como que siempre había uno o dos que eran un poco los que eran como los líderes, y yo no era el que seguía a esos dos, entonces creo que eso incomodaba o le daba un poco de rabia a ellos. Y dos, era muy, pues sí, era diferente, punto, no me gustaba hacer lo mismo, era muy amigo de las chicas del curso, por un lado, y no era nada patán, no me gustaba la violencia, y yo siento que siempre está esa parte es muy presente, sobre todo cuando como que crecemos, digamos, como que el hombre siempre tiene que mostrar su respeto a través de la fuerza física, ¿no? Y de esa masculinidad que está asociada a lo macho, al ser el que tenga más fuerza, ¿no? Y yo no era eso, no me gustaba ni siquiera, ¿no? Pero nunca, tampoco me gustaba, perdón la palabra, pues lamerle el culo a nadie tampoco, no me gustaba como ir detrás de alguien y para caer bien, porque no era eso tampoco, y quería ser siempre muy fiel a mí mismo. Y eso me costó siempre, tener a todos los manes del curso detrás burlándose de mí, como que desde ese momento yo creo que inevitablemente se dejaba ver ese lado y esa sensibilidad que tenía y que posiblemente era gay, pero claro, mi realidad se volvió mostrar lo contrario, ¿no? Como déjenme en paz, pero tampoco soy gay, porque ser gay está asociado a ser algo malo, ¿no? En el momento tampoco había muchos referentes, ¿no? O lo que sabíamos de las personas LGBT siempre era una caricatura. Entonces, realmente crecer siendo un adolescente en esa época, y en un colegio que además era muy liberal, ¿no? Con unos papás cero religiosos igual y como muy tranquilos con muchas cosas. Es decir, mis papás sí son católicos y demás, pero son cero rezanderos, son cero como, ¿no? Entonces pero igual no hay demasiados referentes, entonces es difícil porque uno se empieza a meter en una concha, en un caparazón donde realmente lo que quieres te vuelves un poco invisible, y es un poco darle gusto a todo el mundo, ¿no? Y en no me molesten, yo tendré mi mundo interno por allá escondido, pero no, es mejor que no me vean, ¿no? Entonces fue un poco así. Yo siento que no tuve una adolescencia tan marcada por eso, porque realmente no la viví, no hice las necedades, las rebeldías de un adolescente, ¿no? Entonces sí, realmente siempre fui una persona muy tranquila, con todo eso sigo siendo una persona muy rebelde en mi forma de ser, ¿no? Pero sí, fue una adolescencia que yo digo que no tuve y que la tuve mucho después.